Buenas tardes, un nuevo programa de Grano del Sistema. Entre los comentarios se encontrarán el enlace al programa Sin Censura subido a las plataformas alternativas el Grano del Sistema 790. Los textos se encontrarán en reconquistatv.blogspot y en allí contenidos programas. Este mes vieron los textos 10.744 personas, el mes con más vistas desde que se publican. No solamente el mes con más vistas, 2.000 y pico personas más que el segundo. Todos los videos de YouTube se suben a Odysee. En los comentarios está el enlace. También se encontrarán en el blog en Link Videos. Todos los videos se suben también al canal Telegram, el Grano del Sistema TV. En mayúscula y separado. Los que colaboran en el programa pueden hacerlo por el Banco Provincia. También está habilitado PayPal, Mercado Pago y Cafecito. En los títulos están los enlaces. En el canal Telegram del Grano del Sistema TV van a encontrar el programa desgranado en bloques para aquellos que quieren compartir videos más breves. Esta semana levantaron el último, del anterior a este, por un comentario de los peregrinos. Hay que cuidarse con eso ahora. Y también levantaron el 260 bis porque mostré los tanques de Chemtrail dentro de los aviones. ¿Qué talco? Bueno, vamos a empezar. Agárrense de la que viene. La clamorosa conferencia de Trump, mucho peor de lo esperado. Amenaza a Groenlandia y Panamá con anexarlos por la fuerza, a Canadá mediante sanciones, a Gaza a hierro y fuego, exige a los vasallos de la OTAN invertir el 5% del PBI y se perdona la rápida paz en Ucrania. Tienes que disculparme, chicos, deben disculparme porque hace apenas unos posteos me expresé hablando del neoimperialismo norteamericano bajo Donald Trump. Bueno, a la luz de la conferencia fluvial celebrada en Mar del Lago, debo admitir que me expresé como un positivista incurable. Las palabras de Trump empeoran seriamente el panorama hipotético. El magnate ha provocado un desastre, que es como una auténtica declaración de guerra. Afirma que Estados Unidos necesita Groenlandia y Panamá por razones de seguridad nacional, y que por tanto el uso de la fuerza para anexarlos no se excluye. Que Canadá sea a su vez un objetivo de este neoimperialismo, pero que solo se utilizará el arma de las sanciones económicas para someterlo. Que Gaza será pasado a fuego y espada si no devuelve los rehenes del 7 de octubre. Que los aliados deben gastar el 5% del PBI en la OTAN. Que el Golfo de México pasará a llamarse Golfo de América. Y por último, 30.000 incumple su promesa de poner fin rápidamente al conflicto en Ucrania, declarando que podría empeorar mucho e intensificar. En otras palabras, y como siempre hemos sostenido, no habrá paz para el pueblo. Seremos testigos, con estrategias dispares de una extensión y un endurecimiento del imperialismo norteamericano que tiene objetivo fortalecer territorial y económicamente el país de cara a un futuro choque frontal con China. Como ya se dijo, Estados Unidos no es amigo de nadie. Sus falsas políticas democráticas tienen como único objetivo subyugar al mundo entero y con la sucesión del presidente el escenario parece no cambiar nunca. Por otro lado, como afirma Assad, en Estados Unidos los presidentes son solo actores. Gastar el 5% del PBI en la OTAN significa hambre negra. Ahora las razones detrás de las recientes palabras del jefe de Estado Mayor del Ejército Carmine son más claras. Para quienes no escucharon el video de lo que dijo Assad, aquí está. Muchas veces el silencio es salud. Se produjo un intento de asesinato contra Bashar al-Assad. Según los informes, Assad buscó atención médica después de experimentar síntomas graves como tos y asfixia. Las pruebas revelaron datos de rastros de veneno en su sangre.
Sin embargo, recibió su tratamiento y ahora se encuentra en condiciones estables. Recuerden que los textos están en las fuentes. Un senador republicano confirmó que Trump no reconoce a Edmundo González como presidente electo. No se reunirá con él y solo trabajará con Maduro. Creo que ahora entienden por qué Trump solo amenaza a países alineados como Dinamarca, Canadá y Panamá, y no dice ni bu contra Cuba, Venezuela y Nicaragua, con los cuales tiene pactos de colaboración e impunidad. Todo se hizo muy obvio. Y Argentina desde ya debe ponerse a enriquecer el uranio con fines militares en nuestra planta en Río Negro y reactivar el Plan Cóndor 2 para disponer de armas nucleares para fines de este mismo año, ya que el mundo será un caos si no hay más garantes de que nos respalden, a excepción de nuestras armas nucleares y misiles balísticos. Ojo con este tipo en el gobierno. Y fíjense el péndulo, ¿no? Todas las cagadas de los demócratas de Biden fue para que llegue un tipo como este. ¿Le suena conocida la estrategia? Esta semana causó mucho revuelo las declaraciones del foro de Davos. Estamos ante la lucha de dos nuevos órdenes mundiales. Esperemos que no ganen los más caóticos. O sea, que ganen aquellos que controlen mejor. Los manipuladores tienen fichas en todos los casilleros. El casino gana siempre. Lo digo porque el petróleo a Europa llega por 4 vías. Más allá de los titulares, siempre, aunque tercerizado, el petróleo es ruso. ¿Será verdad esta guerra? ¿O se trata solo de despoblar? Porque la bolsa, más allá de lo que digan los políticos y empresarios, magos, está al palo. Sin ir más lejos, Musk y sus satélites, que no es más que un mercenario del Pentágono, desde hace años provee información satelital militar a quienes combaten bajo el mando de Zelensky en Ucrania. Y hoy se presenta con el bando opuesto de quien originó y financia esta guerra en su país. Con la careta de Salvador, sirve a los mismos intereses de aquellos a los que nos quiere hacer creer que contrasta. Son archidifundidas sus fotos con los peregrinos. Siempre el juego de espejos. Como la última salida del Parlamento Europeo, que legisla para prohibir la fabricación y uso de prendas de algodón. Va a haber distintos niveles de metabolización de esta payasada. Los que estúpidamente creerán que están salvando el planeta y tirarán a la basura sus prendas. Los maliciosos semidespiertos que al menos tendrán el reflejo de sospechar algún negocio entre políticos e industriales. Y nosotros, los que escuchamos y analizamos detalladamente los anuncios y proyectos del sistema, con sentido crítico y combativo, que ellos llaman complotistas. Que no hemos olvidado que uno de los proyectos de Bill Gates era vestirnos con tejidos inteligentes, capaz de funcionar con la electricidad de nuestros cuerpos, bioconductores. Dicho ayer por nosotros, era complot. Hoy es avance científico. Quizá nos provean ellos mismos la indumentaria con tejido y seguro reciclado que sea cómodo, inclusivo y racionado. Pero esa idea no me parece nueva. Súbditos, esclavos o prisioneros en todas las sociedades utilizaron atuendos homogéneos, casi diría a rayas. Las cadenas y bolas ahora serán digitales. Creo que el mal de nuestros tiempos es tener impulsos humanos del Paleolítico, instituciones del Medioevo y tecnología divina. Los políticos a nivel mundial gobiernan por mandatos de entidades de naturaleza que solo podemos imaginar, en base a sus objetivos y según me parece no tienen nada que ver con el orden natural de los seres humanos. El canal conductor de poderes y recursos viene operando a través de corporaciones, en cuya formación y modus operandi no cuenta la democracia o la voluntad general de sus componentes. Somos un criadero en el espacio.
Las focas gritan alborozadas que bajó el riesgo país. ¿Pero saben realmente qué significa? Se lo dejo clarito. Es el seguro que un país pague sus deudas. Entonces preguntemos más allá de la deuda ilegítima que nadie quiere ver, el endeudamiento infame de gobierno tras gobierno y sus actores. ¿Quiénes o con qué se pagará tanta deuda fraudulenta? El pueblo argentino, a través de sus trabajadores activos y pasivos, la salud, la educación, las empresas de matriz nacional, es decir, todos. Y por generaciones se pagará con territorio apropiándose de nuestros recursos. No se necesita ser economista para prever lo que nos espera como nación sin libertad económica ni sin soberanía política. Mientras que sigan alegrándose de los idiotas, los que no ven las consecuencias, y aquí el tema no pasa solo porque fulanito o menganito tengan la culpa. Aquí pasa por la falta de conciencia de tantos que hoy festejan sin darse cuenta que están condenando a sus hijos, nietos y bisnietos a la esclavitud. Rían hoy, porque en el futuro no muy lejano las lágrimas no alcanzarán para arrepentirse de tanta ignorancia e incapacidad de no haber sido capaces de evitar el desastre que se avecina. Milei, en toda su campaña, dijo que el kirchnerismo nos llevaba a ser como Venezuela. Y lo sigue sosteniendo hasta el día de hoy. Según Bloomberg, Cuba, Argentina y Haití habrían tenido el peor desempeño económico en 2024. Lo pasamos por arriba a Maduro y nos fuimos con Cuba y Haití. ¡Viva Milei, carajo! Siguen sacando oro del Banco Central, directo a Ezeiza. El miércoles sacaron 285 millones en lingotes de oro para usarlos como de garantía en los próximos préstamos. Caputo sabe que el oro que sale ya no vuelve. Nos acaban de endeudar todos los argentinos por 1.000 millones para fortalecer las reservas. El plan económico se está cayendo a pedazos y como en 2001 están arrastrando a todo el pueblo argentino. Es el primer préstamo de 20.000 millones más. Rematan el país. Acaban de privatizar IMSA, empresa especializada en el desarrollo de componentes para energía nuclear, de hidrocarburos y renovable, clave para el abastecimiento de energía. Se la mal vendió a un amigo de Trump en tan solo 25 millones de dólares. Milei tiene dos bases de apoyo, columnas vertebrales. Los liberales, alrededor del 25% de la población. Eso es voto cautivo. Y el 25% de población joven, de poca capacitación, nulo razonamiento, que se mueve exclusivamente por las redes sociales. Y es allí donde el gobierno vuelca toda su estrategia mintiendo y diciendo barbaridades dirigidas a ese sector. Barbaridades como que pasamos del 18.000% de inflación al 2% actual. Como para tener una idea, la hiper de Alfonsín, la mayor inflación de la historia argentina, alcanzó 3.400%. Milei vende 3 veces más eso. El miércoles con Majul dijo que habíamos terminado con los piquetes, 8.000 por año. A ver, si sacamos los fines de semana y los feriados, estamos en 40 piquetes por día. Solo gente que no razona puede comprar esta verdura. Lo que sucede es que si hacemos una comparación de cómo estábamos culturalmente hace 50 años y lo establecemos en 8, hoy estamos en 2. Ahí están todas las respuestas. Aparecen como que los que vinieron a cambiar todo y son iguales a los otros. Un botón de muestra. Andrés Vázquez, nuevo jefe de la DGI, quien tiene la atribución de juzgar a todo el resto de la Argentina. Firmó un ascenso para su pareja 7 días después de asumir y le aumentó el sueldo a 8 millones de pesos.
y nosotros somos la casta. El régimen hace décadas viene trabajando en un relato donde ellos establecen quiénes son los buenos y los malos. Si esto lo transportamos a la historia argentina, lo vienen haciendo hace 219 años. Y si lo dividimos en dos grandes rubros, los ganadores fueron siempre los liberales apátridas y los perdedores quienes trataban de defender los intereses nacionales. Lo que ocurrió es que el primer bando siempre fue homogéneo en la forma de pensar y actuar, y el segundo no, y es ahí donde debemos puntualizar. Ha logrado introducir en la sociedad un concepto que está muy metido en la conciencia ciudadana. Los ladrones y corruptos son los otros, cuando la realidad es que ambos han saqueado el país. Un par de muestras. A Cristina se la envía a juicio oral por la causa de los hoteles. Eso es nada al lado de la causa del contrabando de autos de Macri, por ejemplo. Mauricio es el responsable directo del incendio de Iron Mountain que mató 11 bomberos. En el 70% de las obras imputadas a Báez era socio. Pero la prensa del régimen arma el relato. Es la misma prensa que trajo a los Kirchner al poder. O nos olvidamos que en las elecciones del 2003, Menem fue primera minoría con el 27%, y se armó la campaña publicitaria hasta obligarlo a renunciar al balotaje, provocando que asumiera Kirchner con el 23%. Es la misma prensa que en 2008 incitó al campo a cortar las rutas por las retenciones, y hoy se calla la boca ante las quiebras agrícolas por la política de Milei y el incumplimiento de su promesa de retirarlas. Calladitas. Hoy no hay forma, ninguna posibilidad de que gane el kirchnerismo. El odio y el miedo serán impuestos de tal forma que irán a votar con un broche en la nariz. Han establecido que ellos son la gente de bien y los otros los negros de mierda. Ya comenzaron con la campaña de borrar al kirchnerismo de las 24 provincias. Falta la otra parte, borrarlos a ellos también de la historia argentina. Y de eso nos tenemos que hacer cargar nosotros, ya que la prensa es cómplice. Voy a analizar a grandes rasgos, ya que si lo hacemos en detalle no nos alcanzan varios programas. Establezcamos y que nadie mire hacia otro lado, que en el primer grupo el desprecio por los intereses nacionales está dentro de sus genes. Por lo tanto, la traición a la patria es algo cotidiano y común. Cuando Lisandro de la Torre denunció el pacto Roca-Russiman y lo llevó al Senado, se dio un diálogo muy esclarecedor que grafica la situación que estoy relatando. En una discusión con el presidente del bloque conservador, de la Torre grita: traidor a la patria. El otro le contesta: usted es un traidor de clase. Esa es la clave de todo. Hoy observamos el tremendo odio de los sectores que votaron a Milei y a Bullrich hacia el peronismo. Eso no es de ahora. Jamás le perdonaron a Perón haber traído a Buenos Aires a los negros del interior, haber llenado la capital de cabecitas negras. Esta semana, alguien que no votó ni a Milei ni a Bullrich y putea a ambos en todos los colores me dijo lo siguiente: lo único que quiero es que el peronismo no gane en la capital, porque la convierten en lo que hoy es el conurbano. Señores, acá hay un serio problema racial y todos colocan la tierra bajo la alfombra. Vamos a buscar respuestas en la historia. Entre 1869 y 1914, primero y tercer censo, la población en el país aumentó 4 veces. En la ciudad de Buenos Aires, 10 veces. Es decir, que casi el 70% de la inmigración quedó acá. Esa inmigración fue exclusivamente europea del oeste. Pues bien, el único país que no transportó esclavos fue Alemania. Va cerrando la ecuación, ¿no? Veamos ahora las provincias del interior profundo, que no son cosmopolitas. Doy como ejemplo 4. Jujuy, Salta, Misiones y Formosa. Para el jujeño de San Salvador y los Pericos, el norteño es Colla y el del este Chahuanco. En Salta hemos hablado varias veces
de lo que le importa al habitante del Valle del Lerma el Chaco salteño. Lo mismo en Misiones, entre los posadeños o el corredor del Paraná, con lo de la Sierra del Interior. ¿Creen que les importa algo la miseria como viven en Dos Hermanas o San Vicente, entre los yerbatales y los teales? En Formosa, pregunten entre los que putean a Infran si no duermen pensando en lo que le pasa a los aborígenes del oeste. A ver, cuando se moría Evita, pintaban las paredes con la inscripción "Viva el cáncer". Hay que tener mucho odio encima para una cosa como esa. Sé que más de uno estará diciendo que saco a relucir cosas viejas. Hace 4 años, en Cañadón Seco, un pueblo de la zona petrolera de Santa Cruz, en una pared se pintó lo siguiente: "Viva el cáncer, que se muera el negro". Claramente estuvieron direccionadas contra el presidente de la Comisión de Fomento, Jorge Soloaga, constituyendo un siniestro mensaje de burla a la enfermedad que padece el jefe comunal, que había tomado un periodo de licencia por prisión médica. Reitero, hace 4 años. Ahora bien, el régimen se regocija con esta grieta. A una población así se la coloca al borde del abismo en un segundo. Es harto conocido en todo el mundo que ante una crisis económica que genere pérdida de empleo, el primer responsable es quien no es como uno. Puede ser inmigrante o de otra raza o cultura. Ahora bien, esto es recontra simple. ¿Quién genera las crisis que destruyen al país? Las grandes corporaciones que manejan el régimen. ¿Y creen que lo hacen porque son incapaces o las provocan es profeso? Si estamos convencidos que las provocan es profeso, no le demos de comer a las fieras. Porque si se va toda la mierda, caemos todos. Somos algunos que se pueda rajar del país, el resto, más tarde o temprano, de una forma u otra, le toca. Acción, reacción, solución. Ahora bien, no quiero salir del tema principal, que es el relato armado. Vamos a hablar de los que dicen ser nacionalistas. En general yo los llamo de perímetro y bandera. La nación es mucho más abarcativa. Tenemos que hablar de cultura, costumbres, religión, economía. Y es ahí donde empiezan las confusiones. Y las confusiones derivan en los traidores, que los hay y en demasía. Si se propugna la defensa de los intereses nacionales, significa que se subordina nuestra conducta particular a intereses superiores. Por lo tanto, quienes anteponen sus propios intereses a los de la nación no pueden llamarse nacionalistas. Y aquí caen dos barreras: el individualismo y el materialismo. Por lo tanto, nadie que diga defender los intereses nacionales puede avalar o corresponder a alguien que promueva intereses propios o ajenos a los de la nación. Se lo digo en criollo: quien anteponga su interés personal al de la nación no puede ser avalado por nadie que se autodefina nacionalista. Y hay varios que yo conozco y que pululan por las redes que llamaron a votar por Macri, y lo han hecho ellos, al igual que con Milei. O avalan a los peregrinos que están a la cabeza de las políticas antinacionales. Y si no se ponen colorados es porque no tienen vergüenza. Entonces acá caemos en una situación lógica. Quien dice representar la oposición al régimen liberal es el autollamado peronismo. El mismo peronismo que avaló la estrategia del régimen por derecha, como hizo Menem, o por izquierda, como Kirchner. Es decir, las dos de las variables que maneja el régimen y que ofrece como alternativas a la población. Alternativas que 40 años más tarde desembocaron en un péndulo que se mueve a ambas puntas del sistema.
Y hoy tenemos representantes que se zarandean por intereses propios o de sus gobernadores y que se titulan dialoguistas y son solo un simple ariete del régimen. Lo que sucede es que el peronismo es un movimiento de poder. Entonces todos se subordinan a quien lo tiene, aunque haya arreglado con el mismo diablo. ¿Alguno tiene alguna duda del daño que causaron al país Menem y el kirchnerismo? Y ahora tenemos que aceptar que para salir del infierno Milei, tenemos que aceptar a los mismos que nos dijeron que nos sacaban del infierno Macri. Estamos en el siglo XXI, que no tiene nada que ver con los anteriores. No solo eso, sino que la diferencia es abismal. Y entramos en él con un modelo del siglo XVIII, que se sostiene porque lo queremos enfrentar con uno de mediados del siglo XIX, del siglo XX, bastardeado por propios y ajenos. Es un contrasentido que la gente joven que quiere un cambio se haya identificado con un modelo del siglo XVIII. Pero más contradictorio es querer captar a los jóvenes con uno bastardeado por el régimen gobernante y vendido y entregado por los traidores que vendieron la patria al mejor postor. Y me quieren convencer que son los más aptos para recoger las banderas, que aunque sean las mismas, no podemos movernos como hace 80 años y con esta gente. A partir de ahora voy a hablar solo con la gente, solo de futuro. Quien tenga incorporado una idea liberal o que me digan que la salida de la comunidad organizada a las 20 verdades peronistas, no pierda el tiempo conmigo. El país y yo ya no tenemos más tiempo que perder. ¿Quieren hablar de historia? Me encanta la historia. Nos juntamos y hablamos de liberalismo y peronismo. Eso es historia. Si queremos sacar la Argentina adelante, hablemos de futuro. Eso sí, el que venga con la máquina de impedir, también pierde el tiempo. Los que pensamos realmente en la Argentina, sabemos cómo sacarla adelante. No somos aventureros vendehumo, ni improvisados. Hemos estudiado pelando las cejas para encontrar los medios y las fórmulas para salir de este atolladero y poner al país acorde a sus virtudes. Si quieren acercarse, adelante. Si vienen a cuestionar todo sin haber leído nada, sigan a quienes le vendieron el paraíso sus últimos 40 años y compren el relato del régimen. Es más fácil de comprender y tiene menos compromiso. Eso sí, los riesgos están a la vista. Esta situación actual, que parece terminal, es solo el comienzo. Y observen cómo el régimen se caga de risa. En Venezuela pasa exactamente lo contrario. Quienes gobiernan son de la izquierda y quienes pugnan por llegar son los liberales. Porque atrás están siempre los mismos. Más claro que esto ya es agua. Si no lo entienden, no es mi problema. La vicepresidenta argentina se queja de su escaso sueldo y Milei la tacha de casta. Pero lo curioso es que durante el reportaje para justificar que el sueldo de 4,5 millones de Villarroel no son 2 chirolas, admitió que el 70% de la población cobra 400.000 pesos. ¿No era que los sueldos habían volado? ¿Por qué ha desaparecido de los medios lo acontecido en la frontera de Aguas Blancas en Salta y lo del robo en el cuartel de Misiones? Burri, que es tan jetona y de un grano de arena hace un médano, está tan callada. ¿Qué está encubriendo? ¿O qué línea le bajaron? Un hecho está la línea roja del tráfico de drogas y el otro cerca del triple frontera. Silencio de radio, la montonera. Hay que estar alerta. Trae algo bajo el poncho. Está totalmente desbordada la inseguridad en el conurbano bonaerense. Es realmente una bomba de tiempo. Estamos hablando de 13 millones de personas. Prenderlo fuego la aspiración del régimen, para que reviente
todo en un caos que justifique medidas de represión más severas y generales. Lo prepararon durante 40 años. Y la política garantista de Kicillof y la económica de Milei encendieron la mecha. Todo lo que está pasando en nuestro país apunta a un caos generalizado. Acción, reacción, solución. Miren lo que están haciendo los peregrinos allá arriba. Ellos están manejando los hilos aquí. Este es un plan. ¿Quiénes manejan? Nación y provincia. Acabo de ver un documental sobre la ciudad de Paraná, un barco de turismo perteneciente a ELMA, empresa creada por el presidente Frondizi, por la fusión de la flota mercante del Estado y la flota argentina de navegación de ultramar. Argentina tiene una gran flota fluvial que transitaba el río Paraná e iba hasta Uruguay, y también lo transitaba en la ciudad de Formosa o ciudad de Buenos Aires. También una enorme flota de mar, estratégica para negociar con el mundo. Sus barcos habían sido construidos en astilleros Safne y Astarza, astilleros argentinos. Hoy ya nada existe. Fueron liquidados por el gran privatizador Carlos Menem. Hoy dependemos de barcos con bandera extranjera. Son una clara muestra de la destrucción que realizan los funcionarios en defensa de sus intereses, que casi siempre colisionan con los del país. Pasó algo parecido con el misil Cóndor, un vector desarrollado en el país que fue desactivado por orden de Estados Unidos y debimos entregar hasta los planos de los motores. Ahora tenemos el tronador. Tal vez los funcionarios entiendan la importancia de tener un vector que nos permita lanzar nuestros propios satélites o construir un misil de largo alcance que nos defienda. Nuestra historia está repleta de traiciones al interés nacional y repleta de miopes mediocres buscando enriquecerse rápido. ¿Vale? Solo hay una cosa peor que ser estúpido, y es serlo voluntariamente. El lenguaje inclusivo va, por ejemplo, contra la economía lingüística. El idioma está hecho para que evolucione y se adapte, ¿no? Por eso, por ejemplo, el andaluz no dice eso no es, te dice eo no es. Y digo, vale, si se registra lo entiendo. Ahora otra cosa es ser un imbécil de manual y decir, vale, pues ahora la Constitución, en vez de poner españoles, va a poner españoles y españolas, que no tiene ni puto sentido. Porque si yo te digo tus padres, ¿a quién me refiero? A tu madre y a tu padre. Si yo te digo el tigre es un animal en peligro de extinción, ¿a quién me refiero? A los tigres y a las tigresas, ¿no? Hay que sobreexplicar eso. ¿A quién se le sobreexplican las cosas cuando no las entiende? A un estúpido. Por voluntad. Entonces, si él decide ser estúpido voluntariamente y lo queremos creer de forma colectiva, vale, pues que ellos hablen como quieran. Otra cosa es institucionalizarlo. ¿Me explico? La ficha limpia ha sido ensuciada y castrada. La verdad es que una persona con sentencia en primera instancia no debería poder participar en política. Sería un golpe mortal a la corporación política que vive del curro. Es absurdo que una persona multiprocesada y con sentencias varias en segunda instancia tenga todavía posibilidades de acudir en forma directa o en queja a la Corte Suprema. La Corte Suprema no tiene la función de determinar el carácter constitucional o no de las leyes emitidas por el Congreso Nacional o la resolución de controvertidos casos contra el Estado. Que cualquier corrupto pueda acceder a la Corte Suprema, que se tomará años en fallar, es un insulto y un ninguneo a toda la justicia cuyas instancias anteriores quedan desdibujadas. La verdadera ficha limpia será la reforma del Código Penal, que llevará a la cárcel a los que tienen sentencia en primera instancia, sin perder los derechos de apelación, pero desde la cárcel. Carlos Menem debió morir en prisión, y Cristina Kirchner, que generó enormes daños al país, debería estar viviendo entre rejas hace al menos 6 años. Que esto no ocurra denuncia con la propia justicia por connivencia con los delincuentes de la corporación política. Que Cristina sea jefa del peronismo es un insulto al general y una clara demostración que realmente ya no existe. Que Mauricio Macri sea un referente del actual gobierno, lo que hace es pintarlo muy bien a Milei. Macri debería estar preso hace 30 años por el contrabando
y agravado por todas las fechorías hechas con posterioridad. Y si seguimos investigando, no queda nadie. Da lástima. Si no fuera que quieren volver a gobernar para zafar de la cárcel y seguir robando. Algunas apostillas de la Argentina de Milei. Cierra la fábrica de margarina Danica y deja a decenas de familias sin trabajo. La empresa tiene 85 años de historia en el país. El cierre es a partir del 1 de enero. Este anuncio marca el fin de un ciclo para la planta de margarina Danica ubicada en Lavallol, dejando un impacto profundo en los trabajadores y en la comunidad local. La fábrica, que pertenece al grupo Beltrán, inició en diciembre un proceso de vacaciones obligatorias como preludio del cierre, ofreciendo a los empleados una indemnización del 50%. La noticia generó incertidumbre entre los operarios, muchos de los cuales llevan décadas vinculados a la producción de la clásica margarina Danica Dorada. Según el sindicato, Danica Dorada, Sociedad Anónima, propietaria de la marca, trasladó parte de su producción a su planta de Córdoba, dejando a la planta de Lavallol en una situación de vulnerabilidad. Con este cierre se han despedido 100 trabajadores encuadrados en el convenio de aceiteros y otros 50 contratados. En total son 150 personas y se suma a los miles que ya se perdieron en el campo, y a la gente esto no le importa absolutamente nada. Dos crónicas de la justicia de un país en decadencia. Increíble lo que pasa en la justicia de San Luis. El fiscal imputado por violencia de género ejercerá la función con tobillera electrónica. Es el récord mundial esto, está en el libro de Guinness esto. Señores jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Supremo Tribunal de Justicia de Entre Ríos les dejó un mensaje. Esperaron la feria judicial para ordenar la liberación del exgobernador Urribarri en la misma provincia, donde en mayo de 2022 fue destituida por mal desempeño por el tribunal de aquella provincia la fiscal Goyeneche, que tras su recurrencia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación logró la anulación del tan arbitrario fallo. De esta provincia, donde el olor putrefacto que despide los ámbitos judiciales se ha tornado irrespirable, están detenidos en Paraguay el senador Cuader y su secretaria Liara Ginsel, oriunda de Concordia como él, tras haber sido descubierto con más de $210.000, más de 600.000 pesos y 3.800.000 en guaraníes, sin declarar, pretendiendo pasarlo subrepticiamente por la aduana en horas de la madrugada. El argumento de los jueces Leonardo Portela y Germán Carlomagno, que actuaron en feria judicial para la liberación de Uribarri, fue que la sentencia no estaba firme y la prisión efectiva es una medida desproporcionada. Entonces la pregunta salta a la vista. ¿Quién es el tribunal organismo que debe dejar firme esta condena? Todo parecería tener una similitud llamativa con el famoso cuento del gran bonete, a quien le hubo perdido un pajarito y trata de acercarse a la verdad preguntando a los actores del juego: yo señor, sí señor, no señor. Pues entonces, ¿quién lo tiene? ¿El Tribunal Superior de Justicia de Entre Ríos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación o el gran bonete? Le doy la respuesta para que decidan hoy mismo. Son los jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación quienes deben dejar firme la condena. Señores jueces, doctores Rosati, Lorenzetti y Rosenkrantz, tiene la palabra, pero apúrense, antes que el dominador de causa sea designado por decreto a la Corte que ustedes integran. Desde ya, gracias por la premura que le sepan dar este asunto. Firmado un ciudadano que tras la irrupción del doctor Luciani volvió a creer que algún día la dama de los ojos vendados volvería a instalarse en tribunales de justicia de la Argentina, de donde nunca debió haberse marchado. Algunas charlas de quincho.
Denunciar a Luis Caputo por usar información privilegiada para obtener ganancias millonarias en una inusual compra de acciones. También fue denunciado Nicky Caputo. Otra vez la misma historia. No se endeudan, hacen sus negociados y se van. Toda la casta está en el gobierno de Milei. Todos los Menem que festejan los despidos en el Estado trabajan en el Estado y cobran millones. 200 millones nos cuestan a los argentinos los Menem. Acá está la que falta de jubilaciones, salud, educación, remedios, etcétera, etcétera. Cancillería Argentina firmó un convenio para enviar técnicos de Estudiantes de La Plata para enseñar fútbol en Jamaica. Todo lo paga el gobierno de Milei, o sea, todos nosotros. Pasajes, hoteles, comida y viáticos de los directores técnicos. El empresario Tofoni forma parte de este negociado. Después el presidente del club niega el acuerdo con el gobierno y fue cómplice de una zancadilla a Riquelme. El Ministerio de Salud de la Nación cerró la coordinación de tuberculosis y lepra, coordinación de hepatitis virales, coordinación de vigilancia epidemiológica. Esto significa que dejan a muchos enfermos a la deriva sin su atención necesaria. Hasta la familia del propio presidente tienen sociedades offshore. La ilegalidad se hizo costumbre. Es imposible que un país pueda crecer cuando la ilegalidad viene hasta de la familia del propio presidente. Condenan al pueblo mientras hacen sus negociados. Milei en pocas semanas pone en vigencia la reforma laboral. Parte del sueldo se pagará con ticket canasta, como en 2001. No se pagarán las horas extras. Las vacaciones ya no serán pagas. Jornadas laborales mínimas 12 horas. Vamos a ser igual o peor que África. Se logra limitando la jornada, por ahí es al revés. Porque la limitación de la jornada, ¿cómo será? Yo limito la jornada, entonces usted tiene que trabajar menos. ¿Para qué? O sea, está mal trabajar. Estamos en contra del trabajo. ¿Para qué? ¿Para ir afuera a hacer qué? Bueno, probablemente, por supuesto, la vida familiar es absolutamente importante, pero esto ya se debatió. Y como bien se dijo recién, ya se debatió internacionalmente. El gobierno cerró 18 fondos fiduciarios, pero Toto Caputo se olvidó de eliminar el fondo fiduciario de Tierra del Fuego, que construye obras para las empresas de su primo, Nicky Caputo. El fondo fiduciario se llama Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva. Ese no lo cerró. El que las hace, literalmente las paga. 50 lucas por día de la tuya, Peto Velo, hasta que restituya la cobertura de salud y los aportes jubilatorios de los monotributistas sociales. Y prepárate para pagar tus crímenes sociales cuando se caigan todas las mentiras que dijeron y se termine la impunidad. Y si la va a pagar la multa, vas a pagar Milei, van a tener que justificarlo, todo va a salir a la luz. El régimen de Milei, a través de un decreto, eliminó casi en su totalidad el financiamiento a la ciencia, principalmente los vinculados a la investigación en vacunas, ciencias sociales y ambientales. Se eliminan casi todas las investigaciones científicas. El régimen avanza. El presidente Bukele da un ejemplo de la solidaridad latinoamericana. El presidente Bukele va a solucionar el problema de los judíos en Guatemala.
Así como lo escuchan, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dijo: ya que en Guatemala no le pueden solucionar el problema a estas pobres personas que se la pasan de país en país, yo voy a arreglar el problema. Todos los judíos que viven actualmente en Guatemala son bienvenidos a El Salvador. Y no se preocupen, aquí nadie va a cuestionar sus creencias religiosas. El Salvador tal vez no sea el país más grande del mundo, pero sí es el más seguro y el más acogedor hasta el momento. Así es que, hermanos judíos, ustedes son bienvenidos a El Salvador. No se preocupen, aquí les vamos a ayudar mientras ustedes se ubican correctamente. Tráiganse a sus hijos, tráiganse a sus niños, mujeres y vénganse a vivir al país de la prosperidad, al país que fue escogido por Dios. Eso fue lo que dijo Nayib Bukele. Así es que los judíos ya tienen un hogar a donde ir y donde no los van a molestar. De los incendios en California, dejo algo cortito para que ustedes saquen sus conclusiones. State Farm, una de las compañías de seguros más grandes de California, canceló el verano pasado cientos de pólizas para propietarios de viviendas en Pacific Palisades, la misma área ahora devastada por un devastador incendio forestal. Además se quemaron las casas de varios pedófilos, es decir, se borraron las pruebas. Vean cómo se generó el fuego. What the fuck? Tengo algunos videos que muestran que lo acontecido es similar a lo de Hawái hace un par de años, pero no pasan por acá. Son solo para los que toman los bloques en Telegram. A propósito de idiotas que aplauden, y viendo los incendios de Hollywood en referencia al centro pedófilo con marca de cine, me vienen a reflexionar sobre el valor simbólico de los sucesos y una advertencia. Es innegable que Hollywood fue el eje principal de la conquista cultural anglosajona desde su nacimiento hasta nuestros días. Si bien es verdad que nos intoxicó con sus versiones alteradas de la historia y los valores de la sociedad, al menos en el fondo, tenía un hilo conductor de bondad y que saltaba la belleza. Estaba el héroe, principios de justicia elementales, principios y costumbres no tan contrarios a la naturaleza humana. Hoy la industria está en llamas, literal y materialmente hablando, porque ya nos dimos cuenta de que la manzana estaba envenenada y no nos tragamos más muchos de sus trucos. Sabemos que es un arma. Ya flota en la superficie mucha sociedad en este mundo y es inevitable la repulsión por sus propuestas. Por otro lado, el sistema no es idiota. Sabía ya que tarde o temprano las víctimas se despertarían. Y así ya han construido el nuevo menú, pero más descaradamente peligroso: Netflix. En los productos de este nuevo instrumento existe solo la exaltación de lo mundano y procaz, la prostitución, la droga y todos los antivalores sabidos y por haber. ¿Se fijaron en ese detalle? Al menos los viejos tenían un retrogusto de tradicional. Hoy la propuesta que viene a sustituirlo está abiertamente muchos escalones hacia abajo. Para terminar, nos quejamos acá. Vean los bomberos del primer mundo. What in the world? The firemen don't have hoses, so they're like literally using purses? Women's handbags? Filling up women's handbags to put out fires. Look at this. What in the world? LAFD fire department using women's handbags to put out fires. What is going on here? Have you guys ever seen this in your life? Ojo, acá no se jode. El riesgo de conflicto entre Turquía e Israel está aumentando.
El periódico Israel Jerusalén Post, citando a expertos, escribió que las tensiones entre Turquía e Israel están alcanzando una nueva dimensión tras el derrocamiento del régimen de Assad en Siria. Según los expertos, el conflicto entre los dos países de la región podría derivar en un conflicto armado directo. El fortalecimiento de la posición de Turquía en Siria y su proximidad geográfica con Israel conlleva el potencial de una nueva crisis en la región. El deseo de Turquía de reprimir los intentos del partido kurdo de obtener la independencia en Siria es contrario a la política de Israel de apoyarlo. Un posible enfrentamiento militar entre Turquía e Israel se considera sin precedentes en Oriente Medio. Aunque tal acontecimiento conmocionaría a la región, no se puede descartar. Israel debe prepararse para una posible acción militar contra Turquía. Así lo informa el periódico de Jerusalem Post, haciendo referencia al informe del Comité Nagel. Se observa que el deseo de Turquía de restaurar la influencia del Imperio Otomano conducirá a una confrontación con Israel que posteriormente podría convertirse en un conflicto militar. Ahí sí que revienta todo. Voy a hacer un breve análisis de Ucrania. Miren, el periodista alemán Patrice Bab pregunta: ¿cuál es la evaluación realista de la reconquista del territorio por parte de Zelensky? La respuesta es ninguna. ¿Por qué? Porque ni siquiera existe un escenario militar en el que Ucrania gane esta guerra. Y en mi opinión, Occidente la perderá. ¿Ucrania será parte de la OTAN? Solo económica, militar y moralmente. ¿Será una derrota más dramática que en Afganistán? Sí. Absolutamente, el declive de Occidente y el colapso de Estados Unidos como mercado hegemónico son el núcleo de que surgirá todo esto. Y Putin lo sabe y reacciona, en mi opinión, de manera inadecuada. Pero ¿por qué crees que ganarán los rusos? ¿De dónde viene esa confianza? Porque los rusos tienen entre 5 y 10 veces superioridad en artillería y misiles, más armas, pueden utilizar más soldados, y porque dependen del factor tiempo. Saben lo que quieren. Tienen sus propios objetivos. Sus objetivos son claros. Hacen lo que siempre hacen los rusos. No tienen prisa. Al igual que en Kursk, el oponente se le permitió entrar corriendo a la habitación y luego se fue cerrando gradualmente. A nosotros todo lo que sea tragedia en Inglaterra nos trae cierto regocijo. Pero es bueno y analizarlo y conocerlo, porque este es el destino de Europa, por ahora. En el Reino Unido ha estallado un grave escándalo que involucra a inmigrantes procedentes de Pakistán. Los investigadores descubrieron harenes de varias ciudades del país mantenidos por hombres que visitaban Pakistán, entre los que había cientos de niñas británicas entre 11 y 15 años. Los horribles abusos sexuales de niñas menores de edad por parte de pandillas pakistaníes continuaron durante 10 y 6 años. Los funcionarios locales lo sabían, pero tenían miedo de ser etiquetados como racistas e investigaban el incidente. Las pandillas de grooming de Pakistán son apoyadas por el gobierno inglés. Menores violadas y torturadas por pakistaníes, pero el gobierno lo encubre por racismo y la policía se niega a aceptar denuncias de las víctimas. El gobierno inglés y la policía colaboran con las pandillas. La violencia sexual cometida por pakistaníes islámicos y que recibe el nombre de grooming gang tiene una matriz racial y religiosa. Las víctimas son blancas, chicas de familias inglesas económicamente desfavorecidas, y el Corán en varios pasajes establece la esclavitud sexual como un derecho de los hombres islámicos tras las conquistas de los infieles. ¡Ojo con eso! La práctica de violar en grupo y torturar a jóvenes es un verdadero acto de guerra contra el pueblo inglés. Aunque esta violencia se conoce desde hace años, el gobierno se ha negado a detenerla y a armar una investigación pública para identificar al responsable de las violaciones de Oldham. Y los policías, para no ser acusados de racismo, nunca se hicieron cargo de la denuncia de las niñas abusadas,
diciendo que las víctimas lo habían pedido porque estaban acostumbrados a conductas sexuales de riesgo. El único que intentó iniciar la investigación fue fuertemente reprimido. El caso más emblemático es de una niña de 13 años que llamó a la policía llorando. La policía entra a la casa, la encuentra borracha y desnuda en compañía de 7 pakistaníes que habían entrado a su casa. La policía arrestó a la niña por intoxicación pública y no hizo nada a los pakistaníes. En el código de conducta del partido, además de los habituales desvaríos contra la afrofobia, el racismo y el antisemitismo, el Partido Laborista presta especial atención a los intereses de la comunidad islámica, a la que apoya en masa. Los laboristas en las elecciones, claro, ellos los apoyan a los laboristas, tipo, argumentando la necesidad de abordar la islamofobia, aunque ni siquiera son capaces de definirlo, como está escrito en el párrafo 5. Además, en el sitio web del partido promueve el mes de concientización sobre la islamofobia, que es el habitual intento grosero de la izquierda de practicar la retórica del lloriqueo. Como puede verse en los compromisos clave del Consejo Musulmán de Gran Bretaña, los objetivos de la población islámica se superponen a los del manifiesto del Partido Laborista: bienestarismo, desarrollo sostenible, Agenda 2030, inclusión y lucha contra el racismo. La única vergüenza del Partido Laborista, según la visión islámica, es su posición excesivamente moderada del conflicto palestino-israelí, lo que provocó que disminuyera el apoyo de la comunidad islámica británica, que prefirió en los lugares de mayor concentración musulmana del territorio miembros independientes pro-Palestina en lugar de partidos laboristas directos. El primer ministro sigue encubriendo violaciones, atacando a quienes hablan de ellas en las redes sociales, diciendo que hablar de estos temas es de extrema derecha. La misma estrategia utilizada para reprimir los disturbios del año pasado, tras un ataque durante una obra de teatro escolar. Basta con levantar el espectro de la extrema derecha y el racismo para imponer el clima de silencio e incluso permitir que violadores o torturadores queden impunes. El antirracismo mata y conduce a nuestro reemplazo más rápido que las guerras y las ponzoñas. Más de 20 años, los ingleses han pasado de ser el 87,5% de la población al 74,4%, y la sustitución avanza a un ritmo más rápido en las grandes ciudades. La evidencia muestra discriminación sistémica y conspiración para encubrir crímenes y dejar que los autores de abusos que revelan una verdadera persecución contra los blancos quedan impunes. Durante los últimos disturbios, la propia policía inglesa dio consejos sobre cómo esconder armas en las mezquitas. Los ingleses se han convertido en rehenes en su propia casa, de un gobierno hostil que colabora con la invasión islámica y que conspira contra su propio pueblo. Los escándalos de explotación sexual infantil revelados en el Reino Unido han puesto al gobierno de Escocia en el centro de las críticas. A medida que aumenta la presión sobre Keir Starmer para abrir una investigación pública sobre las redes de abusadores de Inglaterra, los ministros escoceses se enfrentan a preguntas sobre las medidas adoptadas para abordar un problema que también afecta a Escocia. Investigaciones como las operaciones Dash y Cotswold, realizadas en Glasgow y áreas cercanas, han revelado la existencia de bandas de secuestradores y explotadores. En Cotswold, al menos 26 víctimas fueron identificadas en 2011, mientras que en Dash amplió su alcance a 12 ayuntamientos y 4 juntas de salud al oeste de Escocia. A pesar de que 27 hombres fueron remitidos a la fiscalía, solo uno, el afgano Javaid Al-Kohon, fue condenado, cumpliendo una pena de 6 años por acosar a menores. Nunca se llevó un juicio a gran escala con varios acusados enfrentando cargos simultáneamente. El Partido Laborista, liderado por Keir Starmer, se encuentra en el ojo del huracán tras su negativa a impulsar una investigación nacional sobre las bandas de grooming, grupos organizados que han perpetrado abusos sexuales a niñas de diversas ciudades británicas. La decisión ha provocado una oleada de críticas, especialmente hacia la diputada Jess Phillips, su secretaria de Estado parlamentaria para la protección de las mujeres, quien argumentó que estas investigaciones deberían seguir siendo competencia de las autoridades locales que las soliciten. Las críticas hacia el Partido Laborista no son nuevas. Desde 2012 se ha denunciado que durante el mandato de Starmer como jefe de Servicio de Fiscalía de la Corona,
se desestimaron casos debido al origen étnico de los presuntos autores con el fin de mantener buenas relaciones con la comunidad. Las víctimas de clase trabajadora, blanca, muchas bajo tutela estatal. Miles de niñas del Reino Unido han sido víctimas de redes de explotación musulmanas, miles. Con un alcalde islámico en Londres se registra una denuncia por violación cada hora. ¿Es racismo contra los blancos un sistema que falla a las víctimas? Los diputados socialistas, liberales, verdes e independientes musulmanes han votado en contra de una investigación a nivel nacional sobre las bandas de pakistaníes violadoras de niños. El Parlamento británico votó en contra de la investigación, 111 a favor y 364 en contra. 2 padres fueron detenidos al intentar sacar a sus hijos de la red de explotación sexual que operaba en el Reino Unido. Esto tienen que empezar a mirarlo en España, en Holanda, en Francia, en Italia. Yo sé que posiblemente este video lo levanten, lo censuren, porque este tipo de información en Europa está siendo petardeada y prohibida. Y lo último para que vean. ¿Esta es la actual ministra de Justicia británica? Según me han comentado, se llama Shabana Mahmood. Si me confirman esta información, explicaría muchas cosas, sobre todo que en Europa ya la tienen adentro. Unas cositas de Europa de hoy. Una patrullera finlandesa interceptó un petrolero cargado con petróleo ruso. El petrolero Egle S, que transportaba petróleo ruso, abandonó su ruta en el Golfo de Finlandia y se encuentra en aguas territoriales finlandesas desde la tarde del 25 de diciembre, bajo la supervisión del patrullero Turva. Ese día el cable de energía marítima Esling 2, que cruza el mar Báltico entre Finlandia y Estonia, sufrió una avería. Y después se descubrió que 4 cables habían resultado dañados. 1 para el suministro eléctrico y 3 para las líneas de internet que conectan los 2 países. Los finlandeses citan actualmente el anclaje de petróleo Egle S como la causa de la rotura del cable. Egle S entra en la categoría de petroleros de la infame flota en la sombra de Rusia. El 26 de junio de 2023 el propietario y operador del petrolero es Karabelia, registrado en los Emiratos Árabes Unidos. Asimismo, en el momento de la rotura del cable se encontraban 2 barcos en la zona. Uno de ellos es el Egle S, el segundo es el portaaviones Kim Chin-kian 2, que va de San Petersburgo al Canal de Suez y continúa su ruta. Es decir, las acusaciones de Helsinki están dirigidas específicamente al barco que transportaba petróleo ruso, y esto no parece ser un accidente. La víspera, Dinamarca, Noruega, Suecia y Estonia introdujeron sus propias normas que, entre otras cosas, no coinciden con el derecho marítimo, autorizándose a comprobar las pólizas de seguro y los documentos de los petroleros en tránsito, lo que a su vez es coherente con los anuncios que aparecen aquí y allá sobre las próximas sanciones petroleras de Estados Unidos que estarán dirigidas a los petroleros que transportan petróleo ruso. Todo el mundo ha oído hablar del hundimiento de la Osa Mayor. Hoy, en el estrecho de Bósforo, el tránsito de barcos en ambos sentidos quedó bloqueado, debido a unos problemas con el petrolero Cordelia Moon, que se desplazaba desde el puerto turco de Yarova hacia Novorossiysk. Otra historia del derrame de fueloil en el estrecho de Kerch, y ahora el accidente en el Golfo de Finlandia. Hay demasiadas aventuras en el mar en una semana. Es evidente que Occidente decidió no limitarse a sanciones ineficaces y emprendió acciones contra Rusia en todas las direcciones. Esto incluye la creación de problemas legales, intentos físicos de imponer restricciones administrativas y sabotajes directos. Otro paso extremadamente peligroso hacia una mala guerra sin reglas. Es una pena que los estrategas occidentales no crean que China y el sur global volverán a beneficiarse. Si los petroleros occidentales comenzaran a hundirse simétricamente, los únicos medios de transporte marítimo seguían siendo los chinos y los árabes. Y los precios mundiales de petróleo, en caso de problema con el suministro en Rusia, no se detendrán. Pero no lo quieren entender. En un futuro próximo,
10 buques de guerra de la OTAN comenzarán a patrullar lugares críticos en el mar Báltico. Así lo informó el portal de televisión finlandés YLE. La OTAN ya envió al mar Báltico barcos, además de lo que enviarán adicionalmente los países de la OTAN. Serán una decena en total y permanecerán en servicio hasta abril. Los barcos se ubicarán cerca de cables de energía y comunicaciones y actuando como elemento disuasorio. Al mismo tiempo, la OTAN no podrá bloquear el paso de barcos de otros países de aguas internacionales. El Golfo de Finlandia seguirá siendo patrullado por barcos finlandeses y estonios, como señala YLE. Esta medida está relacionada con 4 incidentes el año pasado, cuando los cables de comunicación submarinos se rompieron 3 veces en el mar Báltico y el Golfo de Finlandia. Cualquiera puede estar jodiendo ahí, ¿eh? El centro norte de Italia está sumido en la oscuridad debido a una enorme capa higroscópica suspendida en el aire, presente ya anoche sobre Francia y transportada por los vientos durante la noche. Tenga en cuenta los contornos claros y cuadrados, incluso en estas circunstancias, las precipitaciones inicialmente previstas estarán ausentes. Los agentes de aduanas moldavos han descubierto un artefacto explosivo disfrazado de coche de juguete en el aeropuerto de Chisinau. El paquete fue enviado desde Ucrania a Georgia. El vuelo directo Chisinau-Tbilisi se realiza a través de los territorios de Rumania y Turquía, a lo largo del Mar Negro. Querían disfrazar el ataque terrorista como la mano de Moscú y alcanzar varios objetivos informáticos al mismo tiempo. Un ejemplo de cómo viviría un Estado terrorista en caso de una tregua. Y la última, Europa compra volúmenes récord de gas natural licuado a Rusia, a pesar de los llamados a su prohibición. Se ha informado que los países europeos han aumentado las compras de gas natural licuado de la planta rusa de GNL de Yamal, superando el volumen de tránsito de gas a través de Ucrania, que se detuvo el 1 de enero. Según Bloomberg, la pérdida de ingresos por tránsito tenía un impacto mínimo en la economía rusa, reduciendo el PBI en solo un 0,2%. La empresa húngara MVMC Energy decía mantener el tránsito de gas procedente de la Federación Rusa a través de Ucrania. Esta rusa podría servir como una garantía adicional de efectividad del suministro, afirmó la compañía, comentando a petición de un corresponsal del TASS la decisión de Kiev de no renovar el acuerdo del tránsito. Siempre hay alguien predispuesto a hacer el negocio. Por eso decía al comienzo del programa. Hay un semejante bloqueo. Ahora, todo el gas que llega a Rusia, de una forma u otra, es ruso. Que algunos están haciendo negocios para que ese gas llegue mucho más caro que hace 2 años, seguro que sí. En los negocios, cuando están las petroleras, no hay forma de cortarlos. Una cosa cortita de Siria para que vean el rumbo que está tomando. En el barrio cristiano de Sulaimaniye, en Alepo, se informó que los altavoces pidieron la separación entre hombres y mujeres e insistieron que las mujeres usaran el hijab. Es otra Afganistán. Y también hay problemas en África, pero tengamos en cuenta que estos dos países con problemas limítrofes limitan con Egipto y con Libia. Son los más cercanos a Medio Oriente. Y aquí nada es casual. Cada vez más informes hablan de la intensificación de los combates a lo largo de toda la línea de frente de la guerra civil en Sudán. Un video grabado por un combatiente de las fuerzas de apoyo rápido muestra enfrentamientos violentos en el norte del Sfaxer, hacia Darfur. Y además, en Chad, un ataque terrorista al Palacio Presidencial comenzó alrededor de las 20:45 del miércoles pasado. En el palacio estuvo presente el presidente del país. Tras el tiroteo hubo muertos y heridos, se está aclarando su número. El tráfico aéreo entre la capital de Chad y Yamena no ha sido interrumpido. La situación en el territorio de la Embajada de Rusia en Chad y sus alrededores es tranquila. El ministro de Infraestructura afirmó que la situación en Yamena está bajo control y no hay motivos para enfrentar el pánico. El jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores de Chad definió el ataque a terroristas de Boko Haram como un intento de estabilizar el país. Están armando despelote en todo el mundo y simultáneamente. Un siglo maravilloso. El ultraderechista Partido de la Libertad de Austria recibió el mandato de formar gobierno por primera vez desde el final de la Segunda Guerra Mundial.
El líder del partido, Herbert Pilk, pudo el lunes intentar formar un nuevo gobierno, lo que si logra realizar sus planes representa un acontecimiento trascendental para el país. El partido, conocido por su postura anti-inmigración y euroescéptica, se opone a las sanciones impuestas a Rusia. En las elecciones parlamentarias de septiembre, el Partido de la Libertad se alcanzó el 28,8% de los votos, por delante del conservador Partido Popular de Austria del canciller saliente Karl Nehammer, que quedó en segundo lugar. En su plataforma electoral Fortaleza Austria, el Partido de la Libertad propone medidas estrictas para controlar las fronteras y suspender los derechos de asilo y pide la reemigración de extranjeros no invitados. Además, el partido apoya el levantamiento de las sanciones contra Rusia y critica la ayuda militar occidental a Ucrania, y también quiere retirarse de la iniciativa europea de defensa antimisiles. Kirk también criticó a las élites en Bruselas y pidió que les devuelvan a Austria algunos poderes de la Unión Europea. El Partido de la Libertad es parte de la alianza de derecha en el Parlamento Europeo que incluye a los partidos del primer ministro húngaro Viktor Orbán y el primer ministro holandés Geert Wilders. El partido fue fundado en 1956, ha ocupado escaños en gobiernos provinciales, pero nunca ha dirigido un gobierno nacional hasta ahora. En las elecciones de septiembre, el partido aumentó su porcentaje de votos en casi 13 puntos en comparación con las elecciones anteriores. Es como una especie de mancha que va invadiendo Europa, ¿no? El estatus de refugiado será cancelado si el refugiado no trabaja. Alemania está preparando un plan de 4 pasos para cancelar el estatus de refugiado a los sirios desempleados. A los sirios. Según datos filtrados, la expulsión de inmigrantes comenzará inmediatamente después de que el Parlamento apruebe el plan. Aún no está muy claro cómo implementarlo en la práctica. Hay demasiadas lagunas y oportunidades para evitar perder el estatus de refugiado. Pero la rueda ha comenzado a girar. Y otros grupos, especialmente los ucranianos, serán los siguientes. Será difícil para los refugiados ucranianos encontrar una razón objetiva para mantener su estatus después del final de la guerra. De los casi 1,5 millones de personas de esta categoría, alrededor de 1/3 de refugiados de Ucrania trabajan. Ojo, ¿no? Ya les sirvieron. Movilizando fondos de asistencia para robar plata al Estado y Unión Europea. Ahora ya, váyanse todos al matadero. A que se terminen nuestros terroristas liberadores. Larry Ellison, cofundador de Oracle y presidente de la Junta Directiva y director de tecnología, imagina un futuro en que los sistemas de inteligencia artificial monitorean ampliamente a los ciudadanos a través de una red de cámaras y drones. Dijo que la inteligencia artificial marcará el comienzo de una nueva era de vigilancia, que según dijo, garantizará que los ciudadanos se comporten de la mejor manera posible. Porque estamos constantemente grabando e informando todo lo que está sucediendo. Y también prevé que la inteligencia artificial vigilará la aplicación de la ley. Vamos a tener supervisión. Todos los policías van a estar supervisados en todo momento. Te lo venden maravillosamente. La inteligencia artificial vigilará la aplicación de la ley. ¿Y quién supervisará la inteligencia artificial? Ya hemos grabado a la policía estos últimos años haciendo cosas terribles. ¿Y de qué ha servido? El estado de vigilancia chino por parte del DNI digital. La población aborregada debe solicitar un documento de identidad que contiene información, nombre, sexo, nacionalidad, fecha de nacimiento, dirección, número de identificación e información biométrica, como fotos, rasgos faciales, rasgos de la palma de la mano, huellas dactilares, ADN. Recuerden que China comunista es desde su creación un laboratorio de pruebas del Vaticano jesuita y su modelo de dictadura tecnológica, que será implementado gradualmente por la ONU en el resto del mundo. Agenda 2030, mafiosa y globalista. El globalista títere de Klaus Schwab y procedente de la famosa escuela de formación llamada Joven Líder Global, ha dimitido.
Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, se marcha después de 10 larguísimos años. También acusado de haber tenido relaciones sexuales con una niña de 11 años y de haber llegado a un acuerdo económico con esta última para silenciar el asunto. Había destacado por su feroz discriminación contra los no ponzoñados, llegando incluso a bloquear las cuentas bancarias de los camioneros que protestaban contra las medidas adoptadas durante la fase de pandemia. Trudeau fue uno de los primeros en introducir ciudades de 15 minutos, así como pasaportes basados en crédito social financiero. Observen cómo recibió el pueblo canadiense su renuncia. Canadá rápidamente eligió su sucesor. Ahora vienen por tu café. La nueva excusa para controlar tu vida. Hubert Keller, banquero suizo y colaborador del foro de Davos, afirma que el café emite entre 15 y 20 toneladas de carbono por tonelada producida. Según él, cada taza que tomas contribuye al cambio climático. ¿Es esto una preocupación genuina o una excusa más para imponer restricciones y controlar hábitos cotidianos? Con la agenda climática como justificación, ¿qué será lo siguiente? Quemar con una mirada ya no es una metáfora. Se ha desarrollado un sistema para controlar láseres mediante tecnología de seguimiento ocular. No tiene nada que ver con nada, pero es impresionante. Vamos a terminar. Si sientes que estás haciendo un trabajo inútil, recuerda la asistencia de las tropas de la ONU. Se suponía que debían obligar a los gobernantes indignados a la paz, pero en realidad solo conducen coches caros y huyen ante la menor amenaza. La presencia de las Naciones Unidas no ha hecho nada para evitar la invasión peregrina de Siria y el Líbano. El derecho internacional está muerto. Dejemos de mencionarlo en vano. Ya no quedan autoridades supranacionales en esta tierra. Aferrarse a las normas internacionales significa darle otra ventaja al oponente. ¿Alguien se sorprendería si las instalaciones nucleares de Irán fueran bombardeadas mañana? ¿O qué pasaría si Egipto invadiera Sudán? La única garantía de seguridad es la fuerza. Hay de aquellos países que dependen de montones de documentos viejos. Las últimas declaraciones de Trump y Max no hacen más que resaltar el cambio de contexto. A partir de ahora, todo es posible. Toda la cuestión radica en los recursos disponibles y la reacción a sus acciones. Si el precio es aceptable, nada te limita. Lo diré de nuevo. El mundo está fuera de equilibrio. No hay nadie más a quien apelar. Nuestro futuro se crea aquí y ahora. Los fuertes actúan y los débiles se quedan entre las páginas de libros clandestinos. Debemos reconocer la realidad y actuar de acuerdo con el espíritu de los tiempos. La estupidez de las bocas que aplauden. Elon Musk está afrontando directamente a distintos representantes políticos con la fuerza de su potencia económica y los idiotas lo ven como un salvador. La pregunta es, ¿a quién representa y quién le pondrá límites? Volviendo a los tan anunciados públicamente planes de la élite, ¿era o no era un punto fundamental la sustitución de los estados por corporaciones?
Un Max se puede permitir criticar o accionar contra los representantes de cualquier Estado, aunque esa representatividad sea dudosa. Los políticos no les sirven más. Cuando no ganan los que quieren las corporaciones, se anulan las elecciones y a la mierda, como pasó en Rumania. Y si gana alguien quien lo quieren, se lo mata, como pasó con Fico. Dejen de aplaudir. Las multinacionales están sustituyendo a los representantes de los estados. Los documentos de los sabios peregrinos describen 3 pilares claves para el control global: manipulación mediática, control económico y división social. ¿Todavía se pueden sostener que son apócrifos? Las noticias y los medios están diseñados para manipularte con miedo, ponzoñas, crisis económicas, guerras. Todo es parte de una estrategia para mantenerte sumiso y controlado. ¿Por qué permitir que te llenen de angustia y desesperación? Apaga la televisión, cuestiona la narrativa oficial y busca la verdad por ti mismo. La libertad comienza cuando dejas de consumir su propaganda. ¿Estás listo para despertar? El precio del rencor. ¿Vale la pena cargar con él? El rencor es una carga pesada que consume energía y felicidad. Aferrarse al resentimiento solo daña a quien lo guarda. Perdonar no es olvidar, es liberarse. ¿Estás dispuesto a pagar el precio de vivir atado al pasado? Buenas tardes.